En el Antiguo Testamento encontramos los cimientos de una religión, el judaísmo. Pero las conocidas narraciones contenidas en este libro de libros, conocido también como la Biblia hebrea, dan cuenta a su vez de otra historia, la de la creación del mundo y el pueblo de Israel. ¿Qué parte de este texto bíblico es real y qué parte es leyenda? Israel Finkelstein y Neil Silberman llevan décadas investigando el pueblo que escribió el Antiguo Testamento. Nos unimos a ellos en Megiddo. En anteriores entregas vimos cómo algunos de los relatos más célebres de la Biblia, el de Abraham y los patriarcas o el Éxodo, fueron escritos por primera vez en el siglo VII a.C., en el corazón de las colinas de Judea. Fue aquí donde se escribieron la mayoría de las historias recogidas en la Biblia. Estas narraciones devuelven a la vida a un complejo mundo antiguo, su ruido y su pasión, los conflictos y las alianzas, sus héroes y sus conquistas. Una historia cercana a la de todos los pueblos, pero que en este caso originó un libro único. En este documental exploraremos los orígenes de la nación que escribió las Sagradas Escrituras. Desenterrar la Biblia. Los Reyes. Según las Escrituras, Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. En sus páginas les vemos reconquistar la tierra de sus ancestros y convertirse gradualmente en un pueblo soberano en su propia tierra. Los primeros versos del libro de Josué dicen: tras la muerte de Moisés, el sirviente del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés: mi sirviente Moisés ha muerto. Por lo tanto, ahora alzaos e id hacia Jordania, tú y toda esta gente, a la tierra que les doy a ellos, al pueblo de Israel. Cada lugar que pisen las suelas de vuestros zapatos os lo entrego, como se lo prometí a Moisés. Este es el inicio de una gran saga y la gran epopeya de la conquista de Canaán en el libro de Josué. Y la Biblia cuenta la historia paso a paso. De aquí a Jericó, de Jericó a Ahí, de ahí a la guerra con los reyes del sur y luego a Azor y los reyes del norte. Y es una historia maravillosa. Una fabulosa odisea llena de guerras, de conquistas y valentía. Y la pregunta ¿es esta historia real? ¿Ocurrió realmente tal y como se describe en el texto de la Biblia, en el libro de Josué? La Biblia retrata a Josué principalmente como a un caudillo, un líder al que Dios encomienda una misión, conquistar la tierra prometida a los patriarcas y después a Moisés. Josué
invadió el territorio de Canaán, encabezando un enorme ejército de tribus israelitas aliadas. Cruzó el río Jordán y atacó y conquistó las ciudades de la región una tras otra en una invasión relámpago. Estas ciudades conquistadas fueron el primer esbozo de lo que llegaría a ser una nación. Las escrituras presentan esta conquista como una especie de guerra rápida. En total duró 2 semanas y se exterminó a la práctica totalidad de la población. No hubo piedad alguna para el pueblo de Canaán. Pero no se nos explica por qué. No se nos dice que fue porque adoraban falsos dioses o porque eran particularmente malvados. Al contrario, no se da ninguna razón. Lo importante es constatar que todos estaban entregados a la destrucción, tal como dice el texto bíblico. La voz utilizada es Herem, que significa que todo debe destruirse para ser devuelto a Yahvé. Dios les otorga la victoria, así que todo pertenece a Dios. La conquista de Canaán, seguida de su división, son la base del libro bíblico de Josué. Ciñéndonos a la cronología bíblica, este incidente tuvo lugar la segunda mitad del siglo XIII a.C. Los arqueólogos han localizado y excavado la mayoría de las ciudades que aparecen mencionadas en el texto. Así pues, es necesario estudiar estas excavaciones con detenimiento. El yacimiento más importante para esta parte de nuestra investigación es Jásor, en Galilea. La Biblia la describe como una ciudad de alto rango, la principal de todos esos reinos. Amnon Ben-Tor, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, está examinando el sitio arqueológico de Jásor. Continúa una tarea que inició en los años 50 el prestigioso arqueólogo y militar israelí Yigael Yadin. Se cree que algunos de los restos aquí descubiertos formaban parte de un palacio y un templo destruidos por un violento incendio en el siglo XIII a.C. Estas son las huellas del desastre. Estamos en la entrada del Palacio de Azor de la Edad de Bronce tardía, en la Azor canaanita. Estas son las huellas de la catástrofe, que se pueden ver por todas partes. Miren los ladrillos de barro fundidos. Se necesitan 1300 grados centígrados para fundir un ladrillo de barro. Miren las marcas del intenso calor visibles en todos los ladrillos. Fíjense en el color blanco, que también es un efecto del fuego. Y miren la madera. Todo esto nos muestra la violencia que debió ser la destrucción del Palacio de Azor. Observen estas piedras de basalto rojas. Miren esto. Un calor normal no provoca esto, solo un fuego muy intenso. Vean lo que ocurre en las paredes. Miren la ceniza. Miren la madera. Aquí hay señales de madera en las paredes. Miren donde miren, vayan donde vayan, encontrarán los mismos signos de destrucción. Estas muestras visibles de destrucción parecen brindar pruebas tangibles de la conquista de Canaán llevada a cabo por los ejércitos de Josué. Pruebas que fortalecieron la hipótesis de que el nacimiento de una nación debía ir precedido de una conquista militar, algo que concordaba perfectamente con el ambiente político de Israel durante los años 50, poco después de la independencia del país. La destrucción de Jásor a manos de Josué, la gran ciudad del norte de Canaán, citada en la Biblia, fue un paso clave en la conquista de los israelitas de Galilea. El doctor Yadin y sus compañeros esperan alcanzar la capa en la que se encuentra la ciudad destruida. En 3 temporadas de excavaciones, la expedición ya ha encontrado los restos de varias ciudades israelitas construidas sucesivamente sobre las ruinas de antiguas ciudades. Se han descubierto preciosas reliquias que amplían nuestro conocimiento de la historia y la vida de la gente en esa época. La excavación de Jásor, que finalizará el verano que viene, ha escrito un nuevo e impresionante capítulo en la investigación bíblica y el conocimiento universal de la historia antigua, de la relación entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Alrededor de los años 50 en Israel, la arqueología despertó un gran entusiasmo, ya que el Estado necesitaba encontrar su historia. Los líderes de este movimiento fueron David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, y antiguos líderes militares como Yigael Yadin o Moshe Dayan.
Los hechos parecían hablar por sí mismos. En muchos de los yacimientos arqueológicos del país se encontraron huellas de destrucción similares. Sin embargo, la acumulación de datos contradictorios durante los últimos 50 años sembró las primeras semillas de duda. Así pues, tenemos que volver al principio y volver a examinar yacimiento a yacimiento los cimientos de la hipótesis de la conquista de Josué y sus ejércitos de la tierra prometida. Es necesario tomar el texto y la historia de la conquista tal y como la Biblia los relata, especialmente su batalla más famosa, la de Jericó. Encontramos una impresionante cantidad de información relacionada con Jericó. Es uno de los yacimientos más excavados del Levante. Varias expediciones se han relevado desde principios del siglo XX. ¿Cómo explica la Biblia el sitio y caída de Jericó? Todo el mundo conoce el método utilizado para derribar los muros de la ciudad, las famosas trompetas de Jericó. Rodead la ciudad 7 veces y que los sacerdotes hagan sonar las trompetas. Cuando oigas el sonido de las trompetas, todo el mundo deberá dar un grito y el muro de la ciudad caerá. Siguiendo lo que cuenta la Biblia, los primeros investigadores creyeron que algunos de los restos aquí descubiertos pertenecían a la ciudad destruida durante el ataque de los ejércitos israelitas. Pero estas ruinas son anteriores al siglo XIII a.C. La arqueóloga Kathleen Kenyon fue la primera en concluir que no había muros que pudieran venirse abajo en Jericó en la época que la Biblia sugiere. En tiempos de la conquista de Canaán, Jericó no estaba habitada, así que debemos reconsiderar todos los elementos bajo una nueva perspectiva. No es historia en el sentido estricto de la palabra. Y en el caso de Jericó, también puede aplicarse a otros lugares mencionados en la tradición de la conquista que recoge el libro de Josué. Muchas de las ciudades citadas no estaban habitadas durante la Edad de Bronce tardía. No había nada. Hay otra contradicción. La investigación de los arqueólogos de los diferentes yacimientos excavados demuestra que este período de destrucción se extendió durante casi un siglo. En cambio, la Biblia habla de una operación muy corta. Aunque se destruyeron algunas ciudades, no todas fueron arrasadas al mismo tiempo. ¿Por dónde seguir ahora? Es necesario ampliar nuestro punto de vista y tener en cuenta la situación geopolítica del Levante durante el siglo XIII. Y centrarnos en uno de los protagonistas políticos de la época, Egipto. Se han descubierto casi 400 tablas cuneiformes pertenecientes al siglo XIV a.C. en Tel el Amarna, en el Medio Egipto. Contienen cierta información sobre la región que nos ocupa. Estas tablillas son correspondencia diplomática enviada por los reyes de las pequeñas ciudades-estado de Canaán a los faraones. La lectura de esta correspondencia prueba que las ciudades-estado eran súbditos de Egipto durante el período que nos ocupa. De hecho, desde el siglo XV hasta principios del siglo XII a.C., la tierra de Canaán fue una provincia egipcia.
Egipto ocupó el país y erigió en él una red de fortalezas. Las excavaciones arqueológicas así lo confirman. En los años 20, una de esas fortalezas se excavó en Bet Shean, al sur del mar de Galilea. Tanto las cartas de Amarna como las excavaciones arqueológicas muestran claramente que Bet Shean, cuyo monte bíblico domina las ruinas romanas y bizantinas, era un importante bastión egipcio entre el siglo XIV y mediados del XII. Para entender cómo los egipcios dominaban totalmente el país y el campo, se tiene que venir aquí, a una residencia como esta. Aquí estaba destacada una gran guarnición, con escribas, soldados, administradores, y todo estaba bajo el control de los egipcios. Lo que significa que a 20 o 30 kilómetros de aquí, si alguien quería tomar alguna iniciativa económica o política, tenía que venir a Bet Shean para que ésta fuera aprobada por los egipcios. Eran los señores del país. De acuerdo con la arqueología bíblica tradicional, la conquista tuvo lugar a finales del siglo XIII, coincidiendo con el reinado de Ramsés II. Y nos topamos con dos problemas. El primero es que en ese momento, Bet Shean era una fortaleza egipcia muy importante, con soldados, con gente a la que podrían haber enviado para bloquear una invasión de Canaán. Y el segundo problema es que los egipcios aún siguen aquí, un siglo después de la fecha tradicional de la conquista. ¿Cómo se puede explicar? Así que las excavaciones arqueológicas nos dicen que la conquista no ocurrió. Sin embargo, hay dos preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cómo se explican las evidentes pruebas de destrucción encontradas en muchos de los yacimientos? ¿Y qué significado puede darse a la lista de ciudades supuestamente conquistadas citadas en el texto bíblico? Nuestra investigación pronto nos brindará las respuestas. El libro de Josué no es una crónica histórica, es una descripción mítica. Al igual que en el caso de los patriarcas o el del Éxodo, cuenta la historia de la etapa de formación de la vida de la nación. Y como tal, está llena de intervenciones divinas, valentía y milagros. El texto bíblico cuenta cómo, a petición de Josué, Dios ayudaría a los israelitas a ganar milagrosamente sus batallas. Alargó el día durante la toma de Gibeón, ordenándole al sol quedarse quieto sobre Gibeón y a la luna detenerse sobre el valle de Ajalón. Y las Escrituras continúan diciendo: no hubo día como aquel, ni antes ni después, en el que Yahvé escuchara la voz de un hombre. La epopeya de Josué cuenta el inicio de una gran historia que desemboca en la instauración de una monarquía. El libro de Josué es de hecho el primer episodio en la Biblia que acabaría mostrando por qué Israel escogió a un rey del mismo modo que lo habían hecho otros pueblos. Por eso no pasó de la noche a la mañana. Josué ya es descrito en la Biblia como si perteneciera a una estirpe real, ya que se le trata como a un rey. Pero tras el relato de Josué, nos encontramos con el llamado Libro de los Jueces. Los jueces eran líderes carismáticos que se alzaron durante un periodo caótico y anárquico, un momento en el que nada se daba por supuesto. No había un poder central, y cada hombre hacía lo que a sus ojos estaba bien, según la fórmula usada en el libro. Así que el Libro de los Jueces
esgrime que no es posible organizar una nación en ausencia de un rey o un poder central. El libro de los jueces acaba con ese descubrimiento. Le sigue la historia de Samuel, que es el preámbulo histórico de la génesis de los reyes. Samuel sería quien elegiría primero a Saúl y después a David como rey de Israel. David. El texto bíblico presenta a David como un pastor que fue ungido por Dios. Este es el origen de Mashiach, o Mesías en hebreo, el ungido. ¿Existió realmente David? Mucha gente lo duda. Una inscripción descubierta en Tel Dan nos ofrece la respuesta. En ella se hace referencia a un rey de Damasco cuyos enemigos derrotados incluían a Ahasia, rey de la casa de David. Esta es una de las pruebas más importantes, puede que la más importante, de la realidad histórica de David. Hubo un David, pero el quid de la cuestión va más allá de que David existiera realmente. La principal incógnita es saber si el reino de David fue efectivamente un gran imperio. La Biblia describe específicamente a un imperio al que se alude como un gran territorio con Jerusalén en el centro. Con toda la pompa y ceremonia, el rey David llevó el arca de la alianza a Jerusalén, convirtiéndola así en la capital del reino. Así pues, el rey David existió realmente. No hay duda de ello. Reinó en el siglo X a.C. ¿Pero fue su reino el vasto imperio que la Biblia describe? Nuestra investigación continúa en Jerusalén, la ciudad de David, tal como la citan las Escrituras. Jerusalén es una ciudad poco común, destruida y reconstruida en incontables ocasiones. Es una ciudad viva, un difícil terreno para los arqueólogos. ¿Es posible encontrar aún rastros de la capital de David? Con innumerables obstáculos que evitar, los arqueólogos tienen que empezar por retroceder de nuevo en el tiempo. Empiezan con los restos más recientes, los que han sido fechados de manera fiable, para remontarse después a los más antiguos, cuya cronología aún es incierta. Esta vez, nuestra investigación nos conducirá a necrópolis de finales del periodo monárquico que se construyeron fuera de la ciudad. Israel Finkelstein intentará encontrar los restos de la Jerusalén del siglo VII a.C. No vengo aquí desde hace 20 años. Ya no podemos pasar. En algún lugar por ahí debería ser. Está bien. Durante la Edad de Hierro, cuando este cementerio fue construido, la gente enterraba a los muertos extramuros.
Así que trazando la disposición de los cementerios de Jerusalén, conseguimos envolver una especie de círculo alrededor de una zona vacía, sin tumbas, y esa zona vacía, la marca negativa sin tumbas en el centro, es, de hecho, la zona que ocupaba la ciudad durante la Edad de Hierro. Localizar estas necrópolis permite dibujar un mapa del contorno de la Jerusalén de finales del siglo VIII y del siglo VII, coincidiendo con el reinado de los reyes Ezequías y Josías. Pero esta gran ciudad muestra la Jerusalén más reciente, de la época en la que Judea era ya un próspero estado, y la ciudad de David, que debe ser 2 siglos más antigua. La ciudad que buscamos tiene que estar en algún lugar dentro de estos contornos. Nuestra investigación se centrará en la cadena Ir David, al sur del Monte del Templo. Es aquí donde los arqueólogos han buscado la capital del rey David desde el siglo XIX. Nos encontramos en la ladera superior, la parte de arriba de la ladera, en el valle de Kidrón. En la parte inferior vemos 2 o 2 casas y media de la Edad de Hierro tardía. Y sobre ellas descubrimos algo realmente extraño. Es lo que llamamos una estructura escalonada. No son escalones para subir a una colina, son solo un revestimiento. La cubierta de la ladera, que está muy suelta, hecha de escombros que podrían caer durante un pequeño terremoto y destruir la ladera. Y con ellos llevarse cualquier cosa que tuvieran encima. Esto indica que en la Edad de Bronce tardía y en la Edad de Hierro temprana, aquí hubo actividad humana, que fue habitado, pero a muy pequeña escala. Tal y como yo lo veo, aquí existió un pequeño pueblo en el siglo X. Pero era pequeño y estaba aquí, en las montañas de la ciudad de David, no en toda la cadena. Estaba exiguamente poblado, no estaba fortificado y carecía de monumentos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que era un lugar muy pequeño. Jerusalén en la Edad de Hierro era muy pequeño. Y esto no encaja. La arqueología y los textos describen 2 naturalezas. No hablo de su existencia, sino de su naturaleza. En lugar de la gran ciudad del siglo VII, el Jerusalén de David era un simple pueblo de montaña que cubría de 3 a 4 hectáreas. Concluimos, pues, que David no construyó una capital distinguida. En la Biblia se le describe sobre todo como un conquistador. Y su hijo, el ilustre Salomón, de quien la Biblia dice que fue un gran constructor. La historia bíblica de Salomón parece sacada de las 1001 noches. Salomón es el rey sabio por excelencia, el del famoso juicio de Salomón. Pero también era alguien tan afamado que incluso la reina de Saba vino a visitarle para conocer al hombre de cuya sabiduría se hablaba incluso en la lejana África. Se dice que el imperio de Salomón era tan enorme que ningún otro imperio podía competir con él. Y Salomón también fue el constructor del templo que permitió al Dios de Israel encontrar un lugar de descanso en la tierra prometida. Descubrir el templo de Salomón, una tarea imposible a día de hoy. La sensibilidad religiosa, en especial con respecto al monte del templo, imposibilita investigar ciertas zonas. Así que tenemos que buscar pistas en las entrañas de la ciudad de David.
Estamos dentro de lo que queda de las fortificaciones de la Edad de Bronce Media. Y se puede ver cómo aún se tienen en pie, 3.700 años después. Una parte de ellas se destruyó, pero otra sobrevivió. Y vemos cómo las partes más bajas están mejor conservadas. Lo que es increíble es el tamaño de las piedras. Algunas de ellas pesan varias toneladas, ¿verdad? Mira esta. Estas dos piedras, por ejemplo, deben pesar unas 2 o 3 toneladas cada una. Y esto es lo que convierte a Jerusalén en un yacimiento vivo, uno de los más interesantes, mientras en otras partes los monumentos podrían haber sido reutilizados en construcciones posteriores o haber sido robados y todo eso. Aquí es imposible. Una vez se levanta un monumento, así se conserva. Cualquier edificio grande, de cualquier periodo de tiempo, abandonado, ya sea destruido por causas naturales o de cualquier otro modo, deja partes que permanecen en pie y partes que son destruidas. Pero siempre se puede encontrar algo. De la misma manera que la Jerusalén de David, la capital de Salomón, era un pueblo exiguo. ¿Y el resto del reino? En los años 60, el arqueólogo y militar israelí Yigael Yadin inició unas excavaciones en Meguido, uno de nuestros referentes arqueológicos. Antes que él, en los años 20 y 30, el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago ya había llevado a cabo una extensa campaña de excavaciones, durante las cuales se descubrieron los restos de una puerta de la ciudad. Esta puerta, de la que solo ha sobrevivido un lado, tiene un diseño poco común. Es un camino enmarcado por 3 cámaras a cada lado, y por eso se la conoce como la puerta de 6 cámaras. Yigael Yadin no escogió Meguido al azar. Sus anteriores excavaciones en el yacimiento de Hasor acabaron sacando a la luz una puerta similar. Yadin prosiguió su exploración en otro yacimiento, el de Geser. Esta vez solo consultó el informe de un arqueólogo que había examinado el lugar a principios del siglo XX. Yadin descubrió una puerta similar en el diseño de un pequeño fuerte que se construiría más tarde. Una puerta similar en diseño y en tamaño a las de Meguido y Hasor. Para Yigael Yadin, la conclusión era obvia. Meguido, Geser y Hasor poseen la señal del mismo arquitecto, el rey Salomón. A Yigael Yadin le guió en esta investigación un verso bíblico. El verso nos dice que Salomón instauró un impuesto para construir la casa de Yahvé y su propia casa, y el muro de Jerusalén, Hasor, Meguido y Geser. Así que Salomón era un rey constructor a la cabeza de un imperio. La Biblia, cuando hace referencia a los reyes David y Salomón, es la crónica histórica. Pero nuevamente, la realidad demuestra ser ligeramente más complicada. Recientes investigaciones estratigráficas han revelado que la puerta de Meguido se construyó después de la de Hasor. También se ha demostrado que este tipo de puerta ya existía en el siglo VIII.
A Israel Finkelstein le preocupan estas contradicciones. Hay que reconsiderarlo todo. Una nueva cronología basada en procedimientos científicos tendrá que estudiar los estratos y los vestigios monumentales. Las técnicas arqueológicas han evolucionado desde las excavaciones dirigidas por Yigael Yadin. Las técnicas de carbono 14 son cada vez más precisas. El margen de error se ha reducido a una horquilla entre 30 y 50 años. Así pues, se toman muestras orgánicas de las capas que señalan períodos de destrucción de muchos yacimientos, incluido Meguido. Incluyen semillas y huesos de olivas que proporcionan una aproximación temporal mucho más fiable debido a sus limitados ciclos vitales. Las ciencias exactas, la física, la química y la estadística entran en juego. Los resultados provocan un cambio drástico en todas las conjeturas e hipótesis formuladas sobre David y Salomón y sus épocas respectivas. La situación es esta. Tenemos el monte Meguido y lo dividimos en cronologías convencionales y de radiocarbono con los dos estratos. Este se suponía que pertenecía al siglo XI a.C. y ahora, según los resultados del radiocarbono, vemos claramente que es imposible esta cronología, que realmente pertenece al siglo X. Esto significa que el estrato que se había fechado en el siglo X no puede corresponder al siglo X, sino al siglo IX a.C. Es decir, un siglo antes de Salomón. Todo un conjunto de certezas fundamentadas solo en suposiciones se ha venido abajo. Las piezas del puzzle ya no encajan. Tras reconsiderar el imperio de David, ahora le llega el turno a Salomón. ¿Cuál era la situación en el siglo X? Es confuso. Jerusalén es un pueblo pequeño. No encontramos nada monumental. No hay pruebas reales de que fuera una gran capital. A pesar de las pruebas bíblicas. Por supuesto, no hay pruebas de una gran capital salomónica que liderara un gran estado, un estado rico. Y aquí, en Meguido, los edificios monumentales se han descrito como símbolo de la grandeza salomónica. De hecho, son ligeramente posteriores. No pertenecen a la época de Salomón, no son del siglo X. Así que hemos topado con pruebas que lo niegan totalmente. Todo lo que hemos encontrado niega lo que se suponía. Aún así, estos restos son magníficos. Y la pregunta ahora es, ¿a qué reino pertenecen? Puede que sean de un periodo un poco posterior, pero de nuevo la cuestión es qué ocurría en el siglo X. Tenemos que resolver este problema y encontrar una explicación mejor. Como ocurre a menudo en estos casos, cuando las incertidumbres llegan a su cúspide, se descubre una nueva pista. Norma Franklin forma parte de la expedición de Meguido desde hace años. Ha notado que la mampostería de un palacio que Yadin atribuyó a Salomón exhibe marcas de albañilería muy poco frecuentes. Estudió documentos e informes de viejas excavaciones intentando encontrar marcas similares en algún otro sitio. Descubrió que esas marcas solo se habían detectado en otro edificio, un solo edificio en todo el país. El edificio se encuentra en Samaria, una ciudad situada en una región montañosa. Como Meguido, este yacimiento constituye una de las maravillas arqueológicas del Reino de Israel.
La solución a nuestros enigmas se encuentra aquí, oculta entre estas verdes colinas. Samaria fue excavada en 2 ocasiones durante el siglo pasado. Se encontraron muchos restos pertenecientes a la ocupación romana cuando la ciudad se llamaba Sebastia. Fue construida por un rey llamado Omri en el siglo IX a.C. y se convirtió en la capital del reino de Israel. Aquí se han hallado vastos monumentos construidos por el rey Omri y sus descendientes. La Biblia considera a la dinastía Omri como una estirpe de reyes libertinos y renegados, los infames reyes malditos. Pero fuentes ajenas a la Biblia nos proporcionan una imagen totalmente distinta. Ahab, el hijo de Omri, es considerado un gran monarca. Parece que se ha encontrado la pieza del puzzle que faltaba. Cuando llegas a Samaria y ves ese edificio monumental, ese palacio construido por Omri, es algo que contradice totalmente lo que nos han contado. Que el reino de Omri es un reino disidente, un reino pequeño. De hecho, es lo contrario. Podemos constatar visualmente, visiblemente, que se trata de un edificio monumental, un edificio que solo podía ser erigido por un rey fuerte y poderoso. Así que esto nos dice que no podemos seguir ciegamente la Biblia. Tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver qué más tenemos del mismo período. Todo conduce a creer que se trataba de un rey fuerte y poderoso, un rey que tenía en sus manos los recursos necesarios para construir un palacio increíble. Así que nos enfrentamos a un reino muy poderoso, a un rey muy fuerte. Lo que nos dicen lugares como Samaria y Megiddo, al estudiar los palacios de esos yacimientos, es evidente que el reino más rico y más fuerte, el mejor conectado internacionalmente, era el reino del norte, Israel, mientras que Judea, en el sur, era pequeño, pobre y marginal. Estas conclusiones son sorprendentes. El reino hermano del norte, Israel, con sus fértiles suelos y su clima templado, era próspero y avanzado. Sin embargo, el reino del sur, Judea, con sus colinas rocosas y su escasa población, a duras penas podía pensar en superar la economía de subsistencia. Ambos compartían la tierra de Canaán. Uno era fuerte, el otro débil. Y aún así, sería el reino débil, el hermano pequeño, Judea, el que escribiría la historia de la familia. Y se atribuiría el éxito de los grandes reyes del norte. Si leemos la crónica de estos dos reinos, Israel y Judea, en la Biblia, pronto nos damos cuenta de que los reyes del norte tenían todas las de perder. Se evalúa a todos los monarcas y no importa lo que hicieran los reyes del norte, siempre tienen valoraciones muy pobres. Simplemente porque la historia se escribe desde la perspectiva del sur. Es decir, que a los reyes siempre se les juzgaba teniendo en cuenta que Jerusalén es el único santuario legítimo. Así pues, los reyes del norte no tenían ninguna posibilidad de obtener una buena evaluación en el libro de los reyes. ¿Cómo podemos explicar esta paradoja? La historia nos da la respuesta. Durante el siglo VIII, las ansias políticas asirias destruyeron los sueños del reino del norte. El reino de Israel fue borrado del mapa, y Judea se quedó sola para defender el patrimonio israelita.
Jerusalén se convirtió en la ciudad donde todo ocurriría. Volvemos a situarnos a finales del siglo VII a.C. Un joven rey, Josías, al que ya conocemos, reina en Judea. Tiene la misión de conquistar los territorios del reino perdido de Israel. Cree que posee tanto los medios como la obligación de salir airoso. El imperio asirio estaba marchitándose. Todos sus esfuerzos se centraban en los problemas que habían surgido en el nordeste. No era posible cumplir el sueño de un Israel unido mientras el imperio asirio permaneciese en el norte. Pero cuando los asirios se retiraron, ese ideal fue alcanzable. Y Josías, rey de Judea, se embarcó en esta gran idea, esta gran aventura, y planeó ocupar los territorios del ahora destruido Reino del Norte. Y haciendo eso, planeaba reunificar al pueblo de Israel, a todos sus hijos, bajo un solo rey, del linaje de David, en Jerusalén. Y aquí la historia del libro de Josué, la conquista de Josué y la historia del gran imperio de David y Salomón desempeña un papel importante. Porque la conquista de Josué perfilaba los territorios que Josías quería ocupar. Y el gran imperio de David y Salomón era un modelo a seguir para el futuro gran imperio israelita. Casi hemos llegado al final de esta historia. La saga bíblica de la conquista escrita en pasado contiene una promesa para el futuro, un ideal. La conquista de Josué es, de hecho, la conquista que Josías esperaba conseguir. Así que aunque la historia de Josías es muy breve en la Biblia, no hay duda de que el narrador quiere presentarle como un nuevo David. Desde el principio de la historia leemos que Josías hizo lo correcto a los ojos del Señor. Y más tarde caminó como David, su padre, y no giró a la izquierda ni a la derecha. De hecho, se demostrará que en todo lo que hizo fue el digno sucesor del fundador de la dinastía, y se dejará al lector con una única conclusión posible, que estamos frente a un nuevo David. Según la Biblia, el compromiso divino con la dinastía de David era absoluto. Esa promesa, documentada en el texto bíblico, convierte la misión de su descendiente Josías en ineludible. Su plan conlleva la realización de esa promesa. Pero nuevamente el destino decidió otra cosa. En Meguido se fraguaba una tragedia. Egipto, a la que habían olvidado, volvió a escena con sed de venganza. El faraón Necao II mandó llamar a Josías y le asesinó. La muerte de Josías cambió drásticamente el concepto del Mesías. Hasta su reinado, todos los sucesores de David eran conocidos como el Mashiach, el ungido. Y eso constituía realmente un símbolo de su legitimidad como sucesores al trono de Judea. Pero con la muerte de Josías, todo cambió. Todas las promesas encarnadas en Josías fueron negadas por los acontecimientos. La muerte de Josías acabó con las expectativas del pueblo en la estirpe real y anuló cualquier tipo de cambio que diese pie a una esperanza de futuro. Para los pueblos de la antigüedad, que las épocas venideras pudieran ser mejores que su vida diaria, de que la historia tuviera un significado y un fin, era un concepto tan revolucionario como nuevo. Hoy en día, la fe en la llegada del Mesías se encuentra en la base de la liturgia judía. Un rey de la casa de David llegará un día para realizar el sueño de Josías, un reino terrenal
que llevará a cabo una misión divina. David, rey de Israel, vive para siempre. Este credo ha generado una forma de fe inquebrantable. Es el tercer pilar del judaísmo.